Estimados hermanos y hermanas que me están observando, un saludo muy especial y un abrazo fraterno por parte de este pequeño servidor. Nuevamente un agradecimiento a la suprema presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todas las fuerzas celestiales que nos permiten que este pequeño servidor comparta con ustedes y por supuesto que hayan estas bendiciones en estos encuentros. La charla que toca en esta oportunidad es la número 7, con la cual vamos a cerrar el ciclo de 7 charlas. Y discúlpenme ustedes que haya sido tan insistente, pero siento que no debo dejar de insistir en la necesidad de que estas charlas se vean en orden creciente de la 1 a la 7, para evitar dificultades que de alguna manera se pudieran presentar. El anhelo mío es causar la máxima esperanza, la máxima paz, el máximo consuelo y sobre todo la máxima disposición a la unidad espiritual. Es inevitable tener que hablar de cosas muy nuevas, cosas muy impactantes que no son conocidas por la filosofía humana actual, y además de eso romper algunas cosas que se habían venido de milenios creyendo como verdades pero que no son verdades. Así es que yo les pido que me dispensen, pero que hagan todo lo posible para disminuir la confusión, el rechazo, la desilusión al ver las charlas individuales o salteadas, y es preferible verlas en forma consecutiva. Entonces, la charla de esta oportunidad, como dije, es la número 7, que es la continuación del divino plan, pero la segunda parte, es decir, el gran viaje al paraíso del Padre. El viaje al paraíso del Padre, ya que la anterior, la 6, era el universo de los universos, la creación, la gran creación del Señor. En esta charla número 7, así como mencionamos la cita de la carta a los Colosenses del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, vamos a mencionar ahora la cita del Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Allí dice el Maestro y Señor Jesús, dice: no se turbe vuestro corazón, vosotros creéis en Dios, debéis creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Si esto no fuera verdad, no les hubiera hablado muchas veces de ello. Algo así expresa el Maestro en esta cita. Y vamos en esta charla que concluye el ciclo, ampliar grandemente estas muchas moradas en la casa del Padre. Quiero reiterarles que en las distintas versiones bíblicas, algunas dicen estancias, otras moradas, otras mundos de estadía, otras mansiones, pero todas coinciden con que son muchas. Por eso les pido que no se me impacten, porque hay muchas moradas que tenemos que atravesar para llegar al Padre. Entonces, voy a darles un vistazo, o a mostrarles un vistazo de esta lámina del plan divino, que también lo hice en la charla anterior, la número 6, para que podamos tener entonces esta idea de lo que es la ampliación de la charla número 7. Habíamos dicho en la charla número 6 que el yo soy energía se había dividido en las 3 deidades supremas: el Padre Universal, el Hijo Eterno y Originario, el Espíritu Infinito, que también se había creado el inmenso paraíso, que es la máxima manifestación de gloria en lo material, que también se había creado el universo central y perfecto de 1.000 millones de mundos, que el Padre quiso ser autorrealizado con el Hijo Eterno y el Espíritu Santo en una serie de seres celestiales, para que en el futuro eterno no solamente sean existenciales, sino también experienciales, y se crearon una serie de seres de altísima perfección, que se creó también seres especiales como hijos creadores que vienen del Padre y del Hijo Eterno, que las hijas creativas acompañan a los hijos creadores que vienen del Espíritu Infinito, que esta pareja divina crea un universo local
con la ayuda de otros seres supremos, que se crea todo ese componente de mundos gloriosos y mundos físicos, y se crea un grupo de seres celestiales de menor nivel que los seres de altísima perfección en el universo central, y que uno de estos seres llamados portadores de vida, cuando los planetas tienen el nivel necesario, pues siembran la vida y aparecemos los seres humanos habitados, que como vimos pues no somos creados en forma directa, sino con un proceso muy lento llamado técnica evolutiva. Y vamos entonces a partir de este lugar, ¿sí?, donde estamos después de que nosotros experimentamos la muerte natural, y nuestra alma va a partir y va a experimentar la conexión en los mundos gloriosos que hay en el superuniverso, o sea, los mundos gloriosos que existen en la galaxia, y después pasamos al universo central, a los mundos supremos del universo central que les mencioné arriba, que son 1.000 millones de mundos gloriosos y perfectos que rodean a la morada suprema, y luego pasamos a la morada suprema, el paraíso, y tenemos la conexión con la Trinidad Suprema. Entonces, para que eso pueda tener un proceso, o sea, esta conexión o este trayecto pueda tener un proceso mucho más entendible, vamos entonces a ver unas láminas un poco más pequeñas, como las mostré en la charla número 6, al óleo, para que veamos estas moradas en la casa del Padre. Es importante entonces que tengamos presente que nosotros vamos a resucitar, como habíamos dicho. Algo muy interesante es que las resurrecciones, tal como dijimos en las charlas pasadas, no se producen en el planeta, se producen en los mundos gloriosos. Y habíamos dicho que cuando la persona muere, en el instante de la muerte, la chispa divina, el ajustador del pensamiento, toma la parte de nuestra mente espiritual y la lleva hacia el Padre universal. El ángel de la guarda toma el alma, la absorbe y la tiene con él como un fideicomiso, y el cuerpo con la mente animal va al polvo, como dice Eclesiastés en el Antiguo Testamento. El cuerpo va al polvo de donde vino y el espíritu va a Dios quien lo otorgó. De manera que cuando la persona hace un buen trabajo, resucita al tercer día, a las 36 horas. Cuando el trabajo es medio, resucita al final del milenio en resurrecciones colectivas, que llaman resurrecciones especiales milenarias. Y cuando el trabajo es muy lento, resucita en lo que llaman resurrecciones de juicio final. En el momento de la resurrección, que no se produce en este mundo, sino que se produce en estos mundos gloriosos, hay unas salas de resurrección allí, se construye un cuerpo que no es ni angelical ni humano, es decir, ni espiritual ni material. Es un cuerpo que es intermedio. Como no existe una palabra en el diccionario, los seres celestiales lograron construir una palabra entre lo espiritual y lo material, y llaman morontial, una realidad morontial. Es un cuerpo morontial muy similar al cuerpo en el cual se aparece Jesús de Nazaret. Es decir, cuando el Maestro resucita, él tiene un cuerpo, habíamos comentado que era un cuerpo muy sutil. Esos cuerpos morontiales no son visibles, no son captables a simple vista, pero hay unos seres supremos que se llaman transformadores de la energía, que lo densifican, y por eso pudieron verlo casi 1.000 personas durante 40 días, 19 veces. Ese cuerpo, como dije antes en las charlas pasadas, no tenía heridas en las manos, ni en su cuerpo, ni tampoco comió, pero fue tan denso como para partir el pan, y cuando iba con los discípulos de Maús, y ellos lo reconocieron, y también ayudó a asar los peces cuando apareció en la Galilea Norte a los apóstoles en otra oportunidad. De manera que no era el cuerpo humano de Jesús como se piensa, porque el cuerpo humano, el cuerpo de carne y hueso, estaba en la tumba. Los seres celestiales lo sacan y lo pulverizan, pasan como que si fuesen 1.000 años por ese cuerpo en descomposición, y ese cuerpo está hecho polvo en el planeta. El que se aparece no tiene nada que ver con el cuerpo físico. Por esa razón es que no aparece en la tumba como realmente queda registrado en los evangelios. Ahora, cuando se construye ese
cuerpo en los mundos morontiales, en el primer mundo, que hay estas salas de resurrección, entonces viene al tercer día, viene al final del milenio, viene al final del juicio, viene la chispa divina del Padre que estuvo en ese humano, que tiene alma y que continúa, y devuelve la chispa, la mente, la parte de la mente, y se conecta con ese cuerpo, y viene el ángel de la guarda y devuelve el alma y despierta a ese ser humano. Vuelvo a recordarles lo que dice el libro Duranti en la página 533, que lo mencioné en una charla pasada, cuando dice: durante toda la eternidad jamás olvidaréis las profundas impresiones que recibiréis durante una de estas mañanas de resurrección. Cuando uno resucita, o cuando se resucita, se observa al ángel de la guarda, viene a ser asistente del ángel de la guarda, que es uno de los trabajos iniciales que se dan en estos mundos gloriosos. Se identifica uno para conocer a otros seres, además de entrevistarse con sus seres queridos, con sus amigos, con aquellos seres que, aún con aquellos seres que pudiera haber tenido algún choque en el planeta. Es un verdadero regocijo. Aún vamos a ver ahora en las láminas que vamos a encontrarnos con estos niños pequeños que mueren sin la chispa divina, pues no les ha llegado todavía. Ellos se repersonalizan. Y vamos a ver que vamos a reencontrarnos también con ellos. Y cuando no conocemos, por ejemplo, cuál es el rumbo de una persona, nos conectamos con los archivos. Hay unos archivos celestiales, probablemente de los arcángeles, que tienen allí todos los registros, dónde están las personalidades tal o cual, dónde está Petra, dónde está Juana, dónde está Luis. Y allí se registra. Y a veces yo expreso como chiste, se pregunta dónde está aquel pelirrojo que tenía la lengua suelta como una bandera llamado Marcelino Ramírez, que conocí en uno de estos videos. Entonces, esa manera del chiste. De manera que es un regocijo, una grandeza. Vamos pues entonces a ver esta secuencia de láminas para identificarnos con estos extraordinarios mundos gloriosos. No olviden lo que el maestro dijo, que hay muchos mundos en la casa del Padre, muchas moradas. Dijimos pues en la charla anterior, en la número 6, lo que era un sistema de mundos. Este es un sistema de mundos que tiene como máximo la capacidad de 1000 mundos, lo que vemos en la noche. Los sistemas de mundos están gobernados, como dijimos, por seres del universo local, soberanos del sistema, y que hace 200.000 años fue destituido el que nos gobernaba por la rebelión, que fue Lucifer. Muy bien, los sistemas de mundos tienen un centro, es decir, en el centro más o menos tienen una capital gloriosa, un mundo capital de alta gloria, rodeado por otros grupos gloriosos de mundos, o sea, un grupo, unos 7 grupitos de mundos que le rodean a esa capital. Ya a partir de ahora no nos conectamos con los mundos evolutivos como el nuestro, donde hay terremotos, volcanes, ventiscas, etcétera. Vamos a conectarnos con los mundos gloriosos o cielos. Y esta capital, rodeada por estos mundos, es algo así como esto. Ustedes pueden observar, la capital de nuestro sistema es este mundo glorioso, que es como 10 veces el tamaño de nuestra Tierra. Está rodeado por 7 mundos gloriosos medianos, que son como 10 veces el tamaño de la Tierra. Estos mundos medianos están rodeados por 7 mundos menores o subsatélites, que son como una vez el tamaño de la Tierra. Esta capital, 100 veces el tamaño de la Tierra, y estos mundos 10 veces, y estos mundos una vez, conforman el total de 56 mundos y 57 con la capital. Estos mundos, muchos de ellos, la mayoría, son habitados por seres celestiales, pero hay un grupo de 7 mundos que son habitados por los humanos resucitados, que son los mundos de estancia. Vamos a pasar un tiempo allí, por eso se llaman los mundos de estancia, o los mundos mansión, o las moradas. Cuando se resucita en el primer mundo de estancia. Todos los que no se han fusionado, por ejemplo, como el caso de Enoc, de Elías, de Jesús, es decir, seres que han sido trasladados
si no son trasladados, tienen que resucitar o al tercer día, o al final del milenio, o al final del juicio, resucitan siempre en el primer mundo, en la sala de resurrección, en el primer mundo de estancia. Aquí, si quieren un nivel mayor que el primer mundo, deben estarse 10 días acá para que reconozcan el mundo y pasan al segundo mundo. Si aún el nivel es mayor, se están 10 días en el segundo mundo y pasan al tercero. Y se ubican en el tercero, en caso de que fuera el tercero. Y en la medida de que nosotros, por ejemplo, estamos en este mundo, en el primer mundo de estancia, vamos a conocer este mundo mediano de alta gloria. Cuando pasamos al segundo, vamos a visitar este mundo segundo con los satélites donde residen muchos grupos de seres celestiales. Al pasar al tercer mundo, visitamos el tercer mundo con el grupo de satélites, y va a depender de nuestro avance la visita a las demás mansiones, a los demás mundos, donde es la residencia de distintos grupos de seres celestiales. Muy bien. Es importante entonces que comprendamos que, por ejemplo, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, él dice: yo no sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, pero fui arrebatado hasta el tercer cielo, donde vi cosas que no se pueden describir con palabras. El apóstol Pablo fue arrebatado, fue proyectada su mente en una hermosa bendición que se le dio al tercer mundo de gloria. Hay una persona de la Iglesia Católica que la Iglesia llama Santa Teresa de Jesús, y se dice que ella tuvo la visión de las 7 primeras moradas, y hay un libro que, según dicen, escribió ella, que se llama Las Moradas de Santa Teresa de Jesús, de acuerdo a la opinión de la Iglesia Católica, y se le reflejan estas moradas como purificación, y es algo bastante acertado, los primeros 7 mundos. En este proceso lo que se produce es la unificación de la personalidad morontial. ¿Qué quiere decir la unificación de la personalidad morontial? Que el alma debe estar en concordancia con la mente y la mente con el alma en un avance más o menos igual. Es decir, una persona que llega y le pide a alguien comida y le da toda su comida. O una persona que le pide a alguien comida y se come toda la comida, no le da nada. Eso se llama un ser unificado. No es unificado, perdón. La unificación sería si ella tratara de cumplir con el segundo mandamiento: ame a su prójimo como a sí mismo, o ámese a sí mismo como a su prójimo. Le daría la mitad de la comida a su prójimo, o una parte, y la otra parte para su yo. Eso se llama unificación. Lo otro es desunificación. Y eso se produce acá. Se produce la limpieza de la herencia animal. Acuérdense que no llevamos cuerpo físico, pero llevamos una mente que está pintona, no está madura. Hay todavía la herencia de la bestia, la marca de la herencia animal, y se va limpiando completamente. Las personas, por ejemplo, que se fusionan en el planeta, como el caso de Enoch, de Elías, Jesús, y en el caso de Enoch y de Elías, que comenté en la charla pasada, fue arrebatado hasta un mundo superior, probablemente llegó a un sexto, a un séptimo mundo. Ellos no tienen estas experiencias como alumnos, pero sí pueden regresar como maestros. Yo les comenté que existía un mundo donde podían, o existía la posibilidad de resucitar los niños. Este mundo que se encuentra en el centro, mundo de los finalistas. ¿Por qué de los finalistas? De otras galaxias, no necesariamente la nuestra, hay seres que han llegado a la supremacía de la presencia de la Trinidad, han llegado a ser plenamente glorificados, han superado todo límite de tiempo y todo límite de espacio, y se han convertido en finalistas del destino, y regresan a trabajar en mundos en forma muy humilde. Esa gran humildad de los finalistas hace posible que lleguen a este tipo de mundos para estimular a los humanos que van iniciándose de esa manera. Pero la gloria es tan inmensa de estos finalistas que los seres humanos resucitados, aún siendo resucitados, no los pueden visualizar. Tienen que hacer cursos de alta capacitación. Incluso los seres transformadores de la energía, yo pienso que tendrán que densificarlos para poder visualizarlos, los humanos resucitados, porque la gloria es extraordinaria. De manera que en estos mundos de los finalistas existen guarderías infantiles. Esas guarderías infantiles es donde la persona, por ejemplo, el niño que muere pequeñito sin recibir la chispa divina, cuando el papá biológico, sea la mamá o el papá biológico, resucita acá, de inmediato se resucita el niño, pero acá. No se resucita en el mismo mundo donde está el papá, sino en el mundo de los finalistas. Ahí están las guarderías, y esas guarderías sirven para que aquellos seres humanos que no han tenido experiencia de padre y de madre tengan la experiencia aquí, porque nadie puede llegar al Padre Universal sin la experiencia de ser papá o de ser mamá.
Y hay algo muy interesante, que es que cuando se producen los viajes de estos padres y se encuentran con estos niños, se producen regocijos tan espectaculares que hasta contagian a los ángeles de la alegría. De manera pues que todo este proceso nosotros lo vamos a ir dando hasta que se llegue al mundo número 7, que se produzca la fusión. Generalmente la fusión, como dije en las charlas anteriores, se produce en el número 6, el mundo número 6, es decir, se conecta la chispa con el alma y la mente, se ha superado la última marca del animal, y a veces se logra en el 7 y se pasa como ciudadano en la gran capital del sistema de mundo, donde se encuentra el soberano, donde se encontraba Lucifer reinando, pero la rebelión pues hizo que se destituyera. En estos mundos, o en este tipo de mundo, así como en muchos otros mundos gloriosos, existe un mar de cristal, un inmenso aeropuerto, un inmenso bloque de cristal, donde los seres humanos que son transportados siempre por transporte angélico, porque hay serafines de transporte, llegan acá. En el Apocalipsis, el evangelista Juan tuvo, entre todas las visiones, una de las visiones fue que expresa que vi un mar de cristal, donde habían llegado los que habían triunfado sobre la bestia, los glorificados que habían triunfado sobre la imagen, y no veían en ellos la menor marca de la bestia, y estaban cantando con las arpas de Dios. Esos son seres que ya venían fusionados, y la marca de la bestia pues es la herencia animal. Muchas veces hemos confundido la marca de la bestia con un ser, con un anticristo, con un monstruo que se va a convertir, y es estas distorsiones que se hacen a veces, lo que tiene que ver con la herencia animal, lo que logró captar Juan el evangelista. Hay algo que es interesante mencionar. Este mundo número 7 se llama mundo del Padre. Los satélites se han utilizado para muchas cosas. Hoy día, como les comenté en charlas pasadas, ha venido quedando preso Lucifer, Belcebú, Satanás y todos los demás seres celestiales desde el día de Pentecostés, y ese hecho hace que, excepto solo queda suelto en este mundo el príncipe del planeta, el que dije yo que se llamaba Caligastia, pero no tiene ningún poder sobre nosotros, por la cuestión que se destituyó, se le quitó todo poder. Y en estos mundos se encuentran, para utilizarlo en muchas actividades. En estos momentos están utilizándose para mundos cárcel. Allí están presos todos estos seres que se rebelaron en la rebelión de Lucifer, conjuntamente con Satanás, Belcebú y los otros seres que apoyaron la rebelión. Cuando nosotros estamos acá y tenemos toda la capacitación en la capital del sistema de mundos, se nos traslada siempre por vía seráfica a un mundo superior, que es la capital de la constelación. Habíamos dicho que 100 sistemas como eso, este sería un sistema de mundos que es el que está detrás de la lámina, y 100 sistemas como esto conforman la constelación. Y dijimos que la constelación estaba gobernada por los altísimos, 3 altísimos gobiernan la constelación, y son ayudados, aconsejados por un fiel de los días de origen en la Trinidad. La constelación tiene una gran capital que está rodeada por un grupo muy numeroso de mundos gloriosos. Este grupo de mundos está en este sistema, otro grupo aquí, son grupos que se repiten porque son capitales de sistema. De manera que cuando ya uno tiene aquí la fraternización con estos seres que están acá y se compenetra, uno logra fraternizar también con el soberano sistémico y completa todo el ciclo acá, es trasladado, por ejemplo, de la capital de un sistema, es trasladado al centro, donde está la gran capital de la constelación, rodeada por 10 grupos de mundos que vamos a ver ahora. Es algo así como esto, la capital de la constelación. Esta sería la gran capital, rodeada por 10 grupos de mundos, de 7 mundos cada grupo, y estos mundos medianos están rodeados por 10 mundos pequeños de alta gloria. En total son 770 mundos y 771 con la capital. No olviden lo que dice el maestro: muchas moradas en la casa del Padre. Cuando uno viene de esta capital, de acá, entonces llega a un mundo piloto, supongamos que sea este o este, y tiene que residir en todos estos mundos medianos, no en los pequeños, sino en los medianos, 70
70 residencias, de manera que estos mundos pequeños, que son residencias de seres celestiales, las podemos visitar, pero no residimos allí. Tenemos que aquí capacitarnos. Ahí decíamos que es la unificación de la personalidad morontial. Aquí vamos a hacer la socialización de la personalidad morontial en estos 70 mundos. La socialización significa de que vamos a estar con muchos grupos. Quizás allá conocemos grupos, pero nuestro trabajo es más personal, un tanto individual, pero aquí vamos a hacer en grupos para desarrollar al máximo esa tolerancia, esa paciencia, ese perdón, ese equilibrio en el grupo, que a veces nos cuesta tanto. De manera que aquí se hace la socialización de la personalidad morontial y se van a producir 70 cambios cada vez más sutiles. Aunque el cuerpo sigue siendo morontial, todavía no es espiritual, se va haciendo cambios más sutiles de cuerpos morontiales mucho más parecidos al cuerpo espiritual. Aquí se hacen 8 cambios, 7 más 1, 8, cuerpo morontial, y aquí se hacen 70 más el que se hace aquí serían 71. De manera pues que cuando el ser humano hace todo este recorrido, llega acá a la gran capital de la constelación y fraterniza con los altísimos y fraterniza con el fiel de los días que le ayuda, y es algo extraordinario. Ahora bien, todas las partes que comenté en la charla número 6 del universo tienen nombres. En el libro de Urantia aparecen todos sus nombres, pero yo evité decir los nombres para no aumentar la confusión. Y todos estos números, todos estos mundos tienen también su nombre, tienen su nombre y en muchos casos esas partes tienen número y nombre. Y yo pues tampoco doy los nombres de estos mundos, pero solamente voy a hacer una excepción con la capital de la constelación, y la excepción es por algo que ustedes van a ver. Esta capital de la constelación nuestra se llama Edentia. Se llama Edentia y van a ver por qué doy el nombre. Aquí en Edentia existen jardines espectaculares que inspiran a los Adanes y a otros seres. Y cuando existe, por ejemplo, un planeta como el nuestro, muy ordinario, pero con condiciones para que venga un Adán y una Eva, se construye un jardín que se inspira en los jardines que hay en Edentia, y por eso es que se le ponen a los jardines que se construyen para el Adán y la Eva el Jardín del Edén, en honor a el nombre del planeta capital de la constelación, en honor a Edentia. Además de eso, hay un arbusto que sirvió para el árbol de la vida, cuando por ejemplo vino el príncipe planetario hace medio millón de años, vino con un grupo corpóreo de 100 seres, 50 hombres y 50 mujeres superiores. También ese grupo corpóreo necesitó el plasma de 50 humanos hombres, 50 humanas hembras primitivos para poder tener cuerpo. Esas 200 personas, incluyendo los humanos modificados, podían alimentarse del árbol de la vida. Ese árbol de la vida se trajo de Edentia y también sirvió después para Adán y para Eva, que lamentablemente la caída hizo que se les quitara el árbol de la vida. Por eso di el nombre de este mundo glorioso, porque sabía que iba a motivarles a ustedes por qué esos nombres de el jardín de Edén y de dónde salía el árbol de la vida. Muy bien, cuando llegamos entonces acá a la capital de la constelación, vamos a avanzar de la capital de la constelación hacia el centro del universo local. Habíamos dicho en la charla 6 que esto es lo que es un universo local. Una constelación sería algo así como esto, y en cada una de las constelaciones, que serían 100 las que forman el universo local, hay un grupo de mundos numerosos como esto. De manera que cuando nosotros estamos acá en esta gran capital ya, por ejemplo acá, vamos a ser trasladados a la gran capital del universo local, donde se encuentra la presencia del Hijo Creador en gloria, la hija creativa y este ser unión de los días que le ayude. La capital del universo local también está rodeada por grupos de mundos, no tan numerosos como en la constelación, pero sí bastante numerosos, y es algo así como esto, la gran capital del universo local. Esta sería la gloriosa capital donde se encuentra el Hijo Creador en gloria, la hija creativa, el
unión de los días. Está rodeada por 10 grupos de mundos, de 7 mundos cada uno, pero en vez de 10 que rodean a los medianos, hay 6, y en vez de 770 como está en la constelación, hay 490 mundos rodeando la capital. De manera que uno llega de esta capital a un mundo piloto, supongamos pequeño o grande, y allí se instala, y en este caso tiene que vivir cada uno de los mundos, tanto en los pequeños como en los grandes. Tiene que tener 490 residencias. Y aquí debe uno aprender en el avance de todos los aspectos de orden espiritual y de orden mental, cada vez mucho más sutiles, mucho más dispuestos a capacitarse para poder visualizar la gloria del Hijo Creador. Aquí hay universidades, especialmente las universidades Melquisedec, que son de alto avance para la capacitación de los seres ascendentes como somos nosotros, y vamos a tener en estas 490 moradas, tanto en las pequeñas como en las grandes, la capacitación de ser trasladados a el centro, a la gran capital de alta gloria del universo local. Allí tenemos el regocijo de conocer al Hijo Creador, a la hija creativa, a la unión de los días, que ya se llama Emmanuel. Incluso tenemos la alegría de fraternizar con Gabriel. Gabriel es mucho mayor que un arcángel. Gabriel es la brillante estrella matutina, es el jefe de todas las personalidades creadas en el universo local, porque es la primera creación, es casi como el Hijo Creador, excepto que no puede crear, y cuando el Hijo Creador está ausente, Gabriel lo sustituye. Y tenemos entonces la capacitación aquí para partir con el primer cuerpo espiritual propiamente dicho. Para poder tener el primer cuerpo espiritual propiamente dicho, tenemos que haber tenido 570 cambios morontiales. Aquí, por ejemplo, en el sistema de mundos dijimos que damos 8 cambios morontiales más el de la capital, 7 cambios morontiales más la capital, 8. Ahí serían 8 en el sistema de mundo. Aquí damos 70 cambios más el de la capital, serían 71 más 8, 79 cambios. Y aquí 490 cambios morontiales, serían 569 cambios, y aquí completamos el 570. Cuando ya tenemos los 570 cambios, ya estamos preparados para recibir el primer cuerpo espiritual, y el Hijo Creador nos despide. Aquí vamos nosotros a comprender especialmente todo hindú, todo budista, todo judío, todo maometano, todo ser de cualquier tribu o civilización que no haya podido comprender por qué Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, lo va a comprender en el hecho de que no solamente el Espíritu de la verdad que se derramó en Pentecostés es el que nos hace conscientes de la chispa que está dentro de nosotros, del Padre, sino que para poder pasar al Padre universal en persona suprema, debe ser autorizado por el Hijo Creador. Este Hijo Creador fue el que se encarnó en Jesús de Nazaret, porque aquí todos los demás seres no lo vieron, desapareció, y por eso fue que dijo con la autoridad del Hijo Creador: no hay nadie que vaya al Padre sino a través de mí. Cuando ya uno está entonces en este centro del universo local preparado, uno da el salto, o mejor dicho, es transportado hasta el centro del sector menor. Habíamos dicho en la charla 6 que un universo local sería algo así como esto. Hay 100 universos locales que conforman el sector menor, que están gobernados por los 3 recientes de los días, que son de origen en la Trinidad. Entonces, cuando ya nos despide el Hijo Creador, venimos con el primer cuerpo espiritual propiamente dicho a una capital. Por ejemplo, venimos de acá, de un universo local, a una capital que es la capital del sector menor. Ya no tiene mundos muy numerosos, ya son muy pocos mundos, son apenas 7 que rodean a la capital, pero son de inmenso tamaño, no solamente de inmensa gloria, sino muy grandes, sumamente grandes, para poder admitir
de los 100 universos locales. Estos capitales de los sectores menores son algo así como esto. Se llega a un mundo piloto de estos 7 y se experimenta en cada mundo un cambio espiritual avanzado, cada vez más avanzado. En estos mundos se puede profundizar en lo que tiene que ver con las realidades físicas. Cuando todavía no conocemos algunos detalles del porqué de algunas realidades físicas, aquí avanzamos en conocimiento y además se avanza en lo que es el conocimiento de la administración de los universos en estos 7 mundos, hasta que se alcanza el nivel para llegar a ser ciudadano de la capital del sector menor. En esta capital fraternizamos ya con los gobernantes de acá, los residentes de los días, y nos preparamos para ser transportados a la capital del sector mayor. En el sector mayor, que dijimos que era algo así como esto, hay 100 sectores menores. Por ejemplo, un sector menor sería algo así como esto, 100 constituyen el sector mayor. Están gobernados los sectores mayores, dijimos que por las perfecciones de los días, 3 perfecciones de los días los gobiernan, y cuando uno ha completado el ciclo en uno de estos sectores menores, entonces es trasladado a la gran capital del sector, que está rodeada por 70 mundos menores pero de alta gloria, y es algo así como esto. Esta sería la gran capital del sector mayor, 70 mundos de alta gloria que le rodean, y aquí vamos a llegar también al mundo piloto y se va a producir 70 niveles adicionales en profundización intelectual. Recordemos que habíamos dicho que para poder fusionarnos con la chispa, para poder alcanzar la eternidad total y final, tenemos que elevarnos de alma y tenemos que elevarnos de mente, y lo que le falte cierto nivel intelectual, aquí se avanza en forma bastante profunda en el intelecto, en el conocimiento, y por supuesto cuando se requiere, cuando ya se tienen todos los niveles que se requieren acá, se recibe como ciudadano de la gran capital del sector mayor, y en esta capital fraternizamos con las autoridades supremas, que son las perfecciones de los días, y nos capacitamos aquí hasta llegar a ser transportados a los otros mundos que vamos a ver ahora en el superuniverso. Esto dijimos en la charla 6, que esto era lo que constituía un superuniverso, y que el superuniverso estaba formado por 10, ya no 100, sino 10 sectores mayores, es decir, la 10ª parte de un superuniverso es un sector mayor, y 10 constituyen los superuniversos que están gobernados por las más altas autoridades, donde cuenta el tiempo y donde cuenta el espacio, y esas autoridades supremas que tienen en los lugares que tienen límite de tiempo y el espacio se llaman ancianos de los días. De manera que aquí hay una variante. Cuando el ser humano está ya capacitado en uno de los 10 sectores mayores, para partir de allí no va directamente al centro de la galaxia, donde está el mundo capital, sino tiene que ir a cada uno de las capitales de los 10 sectores mayores, es decir, los 9 restantes tienen que visitar, y cuando completa la experiencia en las 10 capitales, sí parte hasta el centro de la galaxia, el centro de la Vía Láctea, en el caso nuestro, donde está la grandiosa capital, casi paradisiaca, rodeada por 7 enormes grupos de mundos, de 70 mundos cada uno. Esta gloriosa, casi paradisiaca capital es algo así como esto. La gran capital, rodeada por 7 grandes grupos de mundos, de 70 mundos cada uno, aquí hay 70 puntos. Por supuesto, esto es tridimensional. Yo hice todo esto en forma bidimensional para poder tener una idea, pero esto es, por supuesto, totalmente diferente, porque habría que representarlo en forma tridimensional para acercarse un poco a la posible realidad de esto. Pero en número es lo que nos dicen los reveladores,
y estos 490 mundos en total están dotados de miles y miles de instituciones y organizaciones de altísimo nivel, con seres de alta jerarquía, para capacitarnos en niveles espirituales muy avanzados y en niveles mentales muy avanzados, hasta tener todos los requisitos de acceder a ser ciudadanos de la gran capital de nuestra galaxia, donde están las más altas autoridades de esta galaxia, como son los ancianos de los días. Ahí fraternizamos cuando llegamos a cumplir con todos estos requisitos, con los ancianos de los días en forma regocijante, y con los seres que les ayudan. Parte de ellos nos ayudaron a dar esta revelación de Urantia, y de una manera extraordinaria nos capacitamos para ser transportados y para hacer el gran viaje que se va o que se produce hacia el universo central y perfecto. Muy bien, vamos entonces a observar la última lámina. Habíamos dicho en la charla 6 que esta era la inmensa creación de Dios, el universo de los universos, o el maestro universo, que estaba integrado por la morada central y que tenía que ver pues con la residencia suprema del Padre, del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, que es el paraíso, que habían 21 esferas que rodeaban el paraíso, que había un universo central y perfecto de 1.000 millones de mundos gloriosos y perfectos que también rodeaba el paraíso, que habían 2 cinturones de cuerpos oscuros y que impedían la visibilidad y que equilibraban la gravedad universal, que estaban en la galaxia. Uno de estos superuniversos sería uno de estos puntos, y que la vida solamente existía acá, que en los espacios exteriores habían 4 enormes niveles de millones de galaxias, pero que no había vida ni celeste ni humana. Todo esto lo habíamos dicho, y había dicho también que esto lo iba a ampliar, se los ofrecí en la charla número 6, y por eso vamos a ampliar esto en la parte de atrás de la lámina, que sería esto. Esta sería la grandeza de grandezas, lo más sublime, lo más glorioso a nivel material, la casa del Padre Universal, del Hijo Eterno y Original y del Espíritu Infinito, el paraíso supremo. Dijimos en la charla 6 que era el único lugar que se mantenía en reposo, todo lo demás se orienta y se mueve con relación al paraíso. También decíamos que el paraíso era el único lugar que no es esférico, es elipsoide. El eje mayor o su lado mayor es un sexto más largo que su lado menor o eje menor, y así lo dibujé para tener una idea un poco más real de esta bendición. Alrededor del paraíso se encuentran 21 esferas sagradas, 7 primeras o más cercanas que son del Padre Universal, 7 segundas o intermedias que son del Hijo Eterno y Original, y 7 terceras o más exteriores que son del Espíritu Infinito. Luego tenemos un universo central de 1.000 millones de mundos, pero que gira en 7 circuitos. Estos circuitos elípticos son como una camándula de esas que utilizan para rezar los rosarios, un mundo otro, y el primer circuito, el más cercano o el más interno, tiene más de 35 millones de mundos gloriosos. El más exterior tiene más de 245 millones de mundos. En total los 7 circuitos tienen 1.000 millones de mundos gloriosos y perfectos, con sus habitantes perfectos, que es el universo central. Luego habíamos dicho que habían 2 cinturones de cuerpos oscuros, que no los dibujé porque no absorben luz ni reflejan luz. Uno gira en un sentido, el otro gira en otro sentido, y luego esos cuerpos oscuros equilibran la gravedad universal e impiden toda visibilidad desde las galaxias hacia esa inmensidad central. Y luego decíamos que tenemos los 7 enormes superuniversos, de los cuales ya hemos descrito todo el proceso, toda la cantidad de niveles, todos los mundos gloriosos que tenemos que atravesar. Después existen estos 4 niveles que están en proceso de creación, donde no hay vida, del cual se muestra acá parte del primer nivel. Muy bien, entonces, estando acá o acá,
en esta morada suprema, que es la del centro del superuniverso o la galaxia, entonces se es trasladado. Si nos trasladamos, por ejemplo, acá para explicar un poco mejor, estando aquí en el centro, se es trasladado hasta el circuito exterior. Y una vez que se da este gran viaje, un superángel, un ángel llamado Seconafín, que viaja a gran velocidad, nos traslada y llegamos al mundo piloto del circuito más exterior del universo central, y allí comenzamos y tenemos que vivir en todos estos millones de mundos de ese circuito. Se dice que es tan exquisita la vida, que es tan glorificada, que es tan extraordinaria, que no hay lugar para aburrimiento, que es algo nuevo cada instante y es un regocijo esplendoroso. No hay posibilidad de comparar estos mundos con algo terrenal. De manera que aquí se produce un enorme grado de capacitación en estos mundos, se pasa al otro circuito interior, se continúa hasta llegar a una capacitación extraordinaria. Pero hay algo que yo quería dar también, porque como aquí en la charla número 6 y las mencionamos ahora en la 7, mencionamos las autoridades de cada parte, pues vamos también a mencionar las autoridades acá. Por supuesto que la suprema autoridad del paraíso, así como de toda la creación, es el Padre Universal, el Hijo Eterno y Original y el Espíritu Infinito. Las autoridades en los mundos del Padre, los que gobiernan estos mundos, son 10 seres supremos que se llaman secretos trinidizados de la supremacía. 10 seres de ellos supremos gobiernan cada mundo del Padre. Luego, los mundos del Hijo Eterno no tienen personalidades, son seres superpersonales que generalmente vienen del Hijo Eterno, o también pueden venir quizás del Padre o del Espíritu Infinito, pero no son personas, son seres no personales. Y las esferas del Espíritu Infinito, que coinciden cada una con un superuniverso, porque hay unos seres que los rigen. Estas esferas del Espíritu Infinito están habitadas por un ser llamado Ejecutivo Supremo, pero este Ejecutivo Supremo recibe órdenes de un Espíritu Rector que puede vivir en el paraíso y puede vivir en la esfera del Espíritu Infinito, y ese Espíritu Rector da órdenes al Ejecutivo Supremo, quien ejecuta esas instrucciones para que las realicen los ancianos de los días. O sea, se rigen desde adentro los superuniversos, y cada superuniverso tiene un Espíritu Rector y un Ejecutivo Supremo. Cada uno de los 7 circuitos de estos, cada uno de los 7 está gobernado por un ser que se llama Espíritu de los circuitos, y cada uno de los mundos, de los 1.000 millones de mundos que componen estos 7 circuitos, cada mundo está gobernado por un ser de la Trinidad que se llama Eterno de los días. Cuando uno está en esta inmensa capacitación, después de haber salido de los mundos gloriosos del superuniverso, que podemos observar aquí, ya hemos culminado todos los mundos del superuniverso, vamos a los mundos supremos del universo central y después vamos a ir al paraíso, que es lo que estamos haciendo ahora. En esta inmensa capacitación se produce, entre tantas experiencias regocijantes, una de las experiencias más extraordinarias. Se produce la visualización de la primera deidad de la Trinidad, que es el Espíritu Infinito, que hemos observado allá arriba. La segunda visualización que se produce después de una intensa capacitación en estos mundos es la visualización del Hijo Eterno y Original, que también mencionamos arriba como la segunda persona de la Trinidad. Y después de una intensa y completa entrega a un deseo y una capacitación profunda en todos estos millones de mundos, tenemos el regocijo de regocijos, la gran victoria de victoria, que es la visualización del Padre Supremo en persona, el Padre Universal, el Padre de todos los seres y de todas las cosas. Al visualizar al Padre Universal se siguen produciendo algunos reajustes, que se llega a este circuito más interno y se da el salto hasta recibir la ciudadanía del paraíso y ser ciudadano del paraíso. Pero en el paraíso se produce una capacitación intensiva, extraordinaria, hasta que en un momento dado, después de toda esa capacitación paradisíaca, se entra a lo que se llama el cuerpo de la finalidad. Se llega a finalista del destino, que es la superación de todos los límites de tiempo y de todos los límites del espacio. En esta capacitación como finalista del destino se produce
lo que ellos llaman el séptimo jubileo. El primer jubileo ya lo tenemos nosotros, es decir, la disposición a un Dios, la fe, el deseo de encontrarse con Dios, el deseo de encontrarse con su familia en otros lugares. Eso significa el primer jubileo, la conciencia de Dios y el deseo de cooperar con Dios. El segundo jubileo, que fue lo que les comenté en la primera lámina, es cuando nosotros despertamos en el primer mundo de estancia. Ahí sería el segundo jubileo. El tercer jubileo es cuando se produce la fusión que generalmente se produce en el sexto mundo de estancia, y en el caso de Elías, en el caso de Enoc, en el caso de Jesús, se produjo el tercer jubileo en el planeta porque se fusionaron en el planeta. El cuarto jubileo se produce al despertar en el circuito exterior del universo central. El quinto jubileo se produce al visualizar al Padre universal, y el sexto jubileo se produce al despertar en la morada eterna del paraíso como ciudadano del paraíso, y el séptimo jubileo, como les dije, se produce al entrar el cuerpo de la finalidad paradisiaco. Dicen los reveladores que se produce una cantidad de actividades como finalista del destino, y que por supuesto para poder experimentar no debe uno, si uno viene por ejemplo de esta galaxia, no debe uno regresar a la misma, sino ir a las otras, porque debe completar su experiencia en las 7 fases, en las 7 combinaciones de la Trinidad, en los 7 superuniversos, para experimentar más la supremacía de Dios, o Dios el Supremo. Ahora, es importante entonces comprender que los finalistas también pueden tener muchas actividades en el universo central, y pueden tener las actividades de ayudar incluso a los ancianos de los días. Algunos humanos glorificados que llegaron a niveles muy elevados también formaron parte del grupo revelatorio del libro de Urantia. Dicen los reveladores que aun cuando los finalistas pueden llegar a ser enviados a servir en un lugar tan humilde como por ejemplo el mundo de los finalistas, que lo mostré a ustedes en la primera lámina que está en el sistema de mundos, aunque pueden llegar a servir en este mundo de los finalistas en un trabajo tan humilde, dicen ellos que la enorme capacitación es tan maravillosa, tan esplendorosa, que definitivamente en un futuro pudiéramos ser ayudantes en los gobiernos, en la administración de estas extraordinarias creaciones que aún no se sabe qué tipo de vida se va a dar allí. Vamos a ser gobernantes, vamos a ser administradores de estos lugares, de manera que hay muchísima esperanza. Este inmenso viaje al paraíso del Padre, no se crean, algunos se han impactado, no es tan corto como se piensa, es bastante largo. Supóngase que nos pueda llevar más de 100.000 millones de años este viaje hasta el Padre, hasta la supremacía. Pero ¿esto qué es? ¿Qué es? Años urantianos, me refiero, años de la Tierra. ¿Qué es para la eternidad? Nada. Realmente yo les sugiero que nos dispongamos a la presencia divina, que hagamos todo lo posible por abrirnos a esa deidad que nos envuelve, y que nos dispongamos para que no haya obstaculización. Yo quiero, para finalizar, leerles un pedacito del libro de Urantia que tiene que ver con esta parte. Si se puede enfocar aquí, esta parte sería muy interesante para que, es decir, esta parte donde uno llega al circuito interno, el más interno, y es transportado para ser ciudadano en el paraíso. Este lapso vamos a leerlo en la página 299 del libro de Urantia, que hay una cita del Apocalipsis, y con eso culminamos. La página 299 habla de ese paso final. Dice: el último reposo del tiempo ha sido disfrutado, el último sueño de transición ha sido experimentado. Ahora despertáis a la vida imperecedera en las orillas de la morada eterna. Y viene la cita del Apocalipsis que dice: y ya no habrá más sueño. La presencia de Dios y de su Hijo están ante vosotros, y vosotros sois eternamente sus servidores. Habéis visto su rostro, y su nombre es vuestro espíritu. No habrá noche allí.
y no necesitan de luz del sol, porque la gran fuente y centro les da luz. Vivirán por siempre y para siempre, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y de ellas, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas serían las primeras cosas. Después, en una oportunidad futura, les podré hablar de las segundas cosas y quizás de las terceras cosas. Es muy importante, apreciados hermanos y hermanas, que no nos desilusionemos porque este viaje ha sido tan inmenso. Recordemos que ese Padre Supremo que nos espera en persona ya está dentro de nuestra mente en chispa, en gota de gloria. El infinito mar de gloria nos espera como persona, pero la inmensa majestad de la gota de gloria está con nosotros para decirnos: vamos al Padre, de donde he venido, dice la chispa divina. Yo me permito decirles ya en esta última etapa que por favor dispongámonos a esas presencias, dispongámonos a todas estas experiencias de conocimiento que hemos vivido en estas 7 charlas. No obstaculicemos estas bendiciones. Realmente yo he tratado de compartir esto, no tanto porque me aprendí de memoria, sino porque he sentido como el apóstol Pablo, por supuesto, en una gran diferencia, como muy pequeño apóstol, esa convicción como si hubiese vivido todos estos mundos, como si yo los hubiese visitado, porque les he hablado con el alma. Mi vida se ha transformado, mi salud se ha recuperado y mi mente se ha iluminado. Por supuesto que no sé en qué nivel puedo estar en estos 7 niveles del logro, sé que me falta mucho, pero hay mucho que Dios me ha dado en estos 30 años. Anhelo que ustedes se dispongan. Me ha bendecido a pesar de las grandes dificultades por mis ausencias, con mantenerme en contacto con la familia, mantener esa relación con nuestras y convivencia con nuestras 2 hijas ya mayores de edad, con mi esposa. Es decir, Dios es grande y nos bendice. Así es que yo les pido a ustedes que oren mucho para que estas cosas que hemos conocido las pongamos en práctica. Vale la pena si mejoran nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones en el hogar, en nuestro trabajo, en donde nos encontremos en la vida diaria. Así es que yo quiero nuevamente decirles, ahí están siempre en las pantallas los números telefónicos, el correo electrónico, también aparece el número telefónico de Leonel, de Belkis, quienes han cooperado y siempre han estado aquí conmigo en estas filmaciones. En cada una de las filmaciones me han acompañado con su fuerza. Así es que por favor dispónganse, y yo finalmente quiero agradecerle infinitamente a Dios en forma triuna que nos abraza, a estos seres celestiales que nos asisten por estas grandiosas bendiciones que nos dan. Realmente anhelo que esas presencias en ustedes y presencias que nos impulsan en cada uno de nuestros corazones sigan sin encontrar mayores dificultades para seguir colmándoles de todas sus grandiosas bendiciones. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haberme soportado, y que de verdad nos podamos dar un abrazo fraternal en una próxima oportunidad. Muchas gracias.